Bien, entonces comenzaremos en nuestra última clase, respetando el tiempo. Entonces, esta última clase hablaremos de algo que me parece fundamental e importante de discutir. Es lo que decimos que está asociado a la teoría de Hamilton-Jacobi, que es una forma interesante, digamos, de entender, digamos, y comprender la mecánica hamiltoniana de una forma un poco diferente. ¿Ok? Entonces, ¿de qué, digamos, es y de qué se trata esta historia de Hamilton-Jacobi? Es lo siguiente. Entonces, esta teoría de Hamilton-Jacobi se basa en una idea muy simple. Entonces, haremos lo que llamamos teoría, teoría. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a compartir, digamos, la tablet. ¿Ok? Bien, ya espero que les haya aparecido la tablet. Entonces, teoría de Hamilton-Jacobi. Entonces, ¿cuál es la teoría de Hamilton-Jacobi? La idea es muy simple, o de qué se trata esta teoría, es, es que uno quiere, digamos, de alguna forma tratar de lograr relacionar, digamos, las variables que uno tiene con las variables que evolucionan en el tiempo con las condiciones iniciales. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, la idea es muy simple. Entonces, ¿de qué se trata esta teoría entonces que llamamos hamiltoniana? Entonces, lo esencial es que vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a colocar, digamos, como les dije, la idea esencial es establecer si por medio de... la pregunta interesante es la siguiente. Entonces, la pregunta es si, ¿ok? Si por medio de transformaciones canónicas, entonces si por medio de transformaciones canónicas uno puede relacionar, ¿ok? Las coordenadas en un instante, o las posiciones y coordenadas, las posición y coordenadas en un instante de t dado, ¿ok? Con las condiciones iniciales. Un poco esa es la idea, esa es la idea de transformación canónica. Es decir, si es por medio de transformaciones canónicas, eh, eh, uno puede relacionar, perdón, la posición y coordenadas en un instante t dado con las condiciones iniciales. Entonces, ¿qué es lo que significa esto pictóricamente? Si acá colocamos la flecha del tiempo t, y entonces en el otro eje colocamos, por ejemplo, instante t cualquiera, las coordenadas, es decir, aquí tenemos q de t, y entonces acá tenemos p de t, ¿ok? Nuestras coordenadas, y ya sabemos que el generador de evolución temporal es el hamiltoniano. Por tanto, significa que si aplicamos el hamiltoniano y lo componemos varias veces a través de transformaciones canónicas infinitesimales, podemos entonces hacer evolucionar el sistema desde las coordenadas iniciales, que sería en este caso q de 0 y p de 0. Entonces, pictóricamente lo que queremos hacer es simplemente preguntarnos si es que existe algún tipo de transformación canónica. Ok, la vamos a llamar S, ya vamos a ver por qué lo llamamos S, tal que relaciona nuestras coordenadas en un tiempo cualquiera con las coordenadas o las posiciones en instante inicial. Entonces, típicamente, este S que vemos ahí es entonces donde H, en este caso, donde, aquí me falta hablar hamiltoniano, H, por supuesto, donde H es el hamiltoniano, es decir, el generador de evolución temporal. S, entonces la pregunta que queremos hacer es si existe un S tal que entonces invierte la evolución en algún sentido, o en realidad lo que vamos a querer, si existe un S tal que puede relacionar la evolución, las
coordenadas y momentum con nuestras condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Entonces, para hacer esto, digamos, ¿cuál es la idea? La idea práctica, en realidad, vamos a descubrir que en realidad lo que vamos a hacer es que, como es una transformación canónica, también está, en realidad lo podemos pensar que acá tenemos nuestras variables típicas PI y QI, grandes, que son generadas por transformación canónica, y aquí tenemos nuestras coordenadas QI y PI, cualquiera que tenemos acá. Y acá, por supuesto, tenemos el tiempo. Entonces ya sabemos que en las coordenadas o la ecuación Hamilton tenemos que QI es igual a simplemente punto es dH a dPi, y tenemos también que por otro lado PI, entonces punto es menos dH a dQi. Entonces ahora uno obviamente lo que quisiera hacer es que si vamos al espacio de las condiciones iniciales, con las condiciones iniciales típicamente en realidad podemos construir nuestras cantidades conservadas, y como podemos construir nuestras cantidades conservadas, en realidad uno lo que va a decir es que entonces vamos más bien, para que sea más útil este método, pensamos que existe una transformación canónica, pensamos que existe, entonces existe esta transformación S que nos lleva a las condiciones iniciales, pero por las condiciones iniciales en realidad lo que va útil va a ser más bien que ojalá estas cantidades no evolucionen, porque son las condiciones iniciales. Por lo tanto, como satisfacen ecuaciones Hamilton, vamos a pedir que estas sean tales que en realidad no evolucionen, es decir, que su equivalente a dk, digamos, de P grande es 0, y también vamos a pedir que PI punto también sea 0. ¿Okay? Vamos a pedir que sean, por un lado, si quieren, constantes de movimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto nos funcione bien? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, para que esto funcione bien, es que además vamos a pedir una condición más, y es una idea de Jacobi. Entonces, Jacobi además va a proponer, Jacobi propone que, bueno, si entonces son constantes, además vamos a tratar de pedir una libertad aún más, que es pedir que el hamiltoniano escrito en estas coordenadas Q y P, que son ahora conservadas o constantes sin evolución, usando por supuesto la ecuación de movimiento, va a ser tal que ellas van a ser además 0. ¿Ok? Vamos a tener que K es 0. Entonces uno se pregunta si esto es posible. Veamos que va a ser posible, y lo más interesante que vamos a descubrir que el generador de esta transformación canónica que hace esta gracia de podernos volver, entre comillas, a las condiciones iniciales o combinaciones de condiciones iniciales que nos dan las cantidades conservadas, es entonces la acción. Aunque así nos va a permitir tener una nueva interpretación de la acción de una forma muy profunda, muy distinta y muy interesante. Entonces, ¿qué nos dice esto destacado? Entonces nos va a decir entonces que esencialmente que nos dice esto es cómo lo podemos hacer. Entonces, obviamente sabemos que es una transformación canónica, y por lo tanto sabemos que de una transformación del tipo QP, o sea, Q minúscula y P, ¿ok? QI y P de las que usamos acá, tal que nos haga esta gracia que la estamos llamando S de QI y P. Entonces, esta transformación canónica que hace esto, ¿qué es lo que hace en la transformación canónica? Bueno, simplemente por definición el PI va a ser simplemente dF, que en este caso es S a de QI, y tenemos también que en este caso la coordenada QI es simplemente el generador con respecto a la coordenada PI. Entonces tenemos estas dos relaciones fundamentales que nos van a describir, digamos, cómo son las cosas. Luego, por otro lado, tenemos que K, el hamiltoniano, digamos, en nuestras coordenadas satisface que simplemente K va a ser igual a, en este caso, menos D, entonces va a ser igual a D, la transformación canónica de T, igual a H, y por lo tanto, si impongo que, o imponemos que K es 0, nos va a quedar que H, en realidad, que es función de QI y PI, pero PI en realidad es DS a de QI. Esto, por supuesto, va a ser igual más ds a dt. Esto del generador nos da entonces que esto es 0. Entonces esto nos queda, digamos, la condición que estábamos tratando, digamos, de entender recién, que nos debería, digamos, dar un poco este tipo de problema.
Entonces encontramos esta relación de acá, que tiene importancia porque esto es lo que vamos a llamar en realidad, esto es lo que llamamos la ecuación de Hamilton-Jacobi. Entonces, esta ecuación, ¿qué es lo primero que debiéramos observar de esta ecuación? La vamos a hacer quizás con un ejemplo, eso nos va a ayudar a entender un poco mejor las cosas. Entonces, en lo siguiente, lo primero que deberíamos aprender de ella es que nos dice que va a ser dado que H en general, por ejemplo, a partir de energía cinética, es típicamente P cuadrado. Eso en general nos va a decir que es, esta es una ecuación. Esta es una ecuación no lineal a derivadas parciales. ¿Ok? Entonces una ecuación no lineal a derivadas parciales, y eso va a ser un poco la complejidad, pero vamos a ver que esta ecuación es fundamental en muchos aspectos, va a ser algo muy profundo, nos va a ayudar a entender muchas cosas en particular. Entonces, para primero ilustrar, voy a hacer un ejemplo muy simple. El ejemplo más simple que podemos hacer es que nos vamos a imaginar una partícula unidimensional, la cual se mueve libremente. Entonces, partícula libre. Entonces, el hamiltoniano, una partícula libre, es muy simple. Simplemente esta partícula tiene energía cinética, por lo tanto tiene p cuadrado partido por 2m. Eso es su hamiltoniano. Así que es relativamente simple este ejemplo, es una partícula de esta forma destacada. Veamos cómo es la ecuación de Hamilton-Jacobi asociada a este problema. Entonces, si tratamos de calcular la ecuación de Hamilton-Jacobi, entonces Hamilton-Jacobi asociado, entonces la ecuación de Hamilton-Jacobi nos da lo siguiente, nos dice simplemente que es tomar h, escribirlo con q, y p escribirlo con derivada, así que esto nos queda 1 partido por 2m igual a ds a de qi, que en este caso es un solo q, así que es de a de q, y además entonces colocamos ds a de q, y esto nos queda al cuadrado más ds a de t igual 0. Entonces nos da esta ecuación no lineal, a este caso existir una ecuación no lineal a derivadas parciales que hay que resolver. Entonces, ¿cómo resolver esta ecuación que parece ser o se ve compleja? De alguna forma pareciera ser que no va a ser fácil de resolver, pero veamos que sí podemos decir cosas interesantes acerca de esta ecuación que estamos mirando ahora. Entonces, ¿cómo resolverla? Entonces, lo primero, obviamente, esto es una función S, que va a ser función, por supuesto, es función de, en nuestro caso, tiene función de Q y P. P, obviamente, lo que queremos que sea una constante. Ahora, para resolver estas cosas parciales, uno puede usar el siguiente ANSAT, que en general va a ser cierto para hamiltonianos que no dependa del tiempo. Simplemente vamos a asumir que esto es una función de W de Q más una función T de T. ¿Por qué? Porque si lo reemplazo en esta ecuación, entonces me va a quedar que 1 partido por 2m, ds a de q es ds a w, en realidad es una derivada total, entonces me queda d a de q w, porque solo depende de w al cuadrado, y acá me queda también una derivada total, d a de t, ok, d a de t de t. Si lo paso hacia el otro lado, entonces si lo pasamos hacia el otro lado, esto es igual a signo menos. Y por lo tanto, al hacer este ansatz que acabo de hacer, que vamos a colocar acá, la ecuación se escribe de esta forma destacada. Entonces, por un lado tenemos un W que es de Q igual a una función de T al otro lado. La única posibilidad de que estas dos cosas sean iguales, una función del tiempo sea igual a una función de Q, es que ambas funciones sean igual a una constante, y en este caso, entonces, la constante que vamos a colocar es simplemente por dimensiones, si antes esto era hamiltoniano, lo llamamos energía, y por lo tanto, si resolvemos esta ecuación diferencial, que no es muy difícil, nos va a quedar que es T de T, nos va a quedar que es simplemente la energía de T menos un T0, o si quieren la energía de E por T más una constante. ¿Ok? Eso nos da simplemente una constante, acá llamémosla T0 grande. Por otro lado, la otra ecuación nos queda un medio de W a de Q al cuadrado igual a E. Entonces, ¿cómo uno puede resolver una ecuación como esa que está ahí? Bueno, multiplicamos por el 2m, aplicamos raíz cuadrada, eso nos queda que d a de q es simplemente raíz de 2me. Y la solución de esa ecuación es muy simple, es una ecuación también constante, así que nos queda que w entonces vale simplemente raíz de 2me por, entonces en este caso nos queda q más una cierta constante también, llamémosla w0.
Entonces nos queda eso que está ahí, que es bastante simple, por lo tanto logramos, si quieren de alguna forma, resolver la ecuación, nos queda eso, y por lo tanto encontramos que S es simplemente raíz de 2me por Q más una constante, la colocamos al final, más T, pero T valía menos E por T más una constante, junto a todas las constantes, y mejor lo llamo S0. Nosotros encontramos que la acción de una, perdón, la transformación canónica que estamos tratando de buscar es esta solución. Pero tratemos de interpretar, porque ¿qué fue lo que hicimos en realidad? Entonces, para entenderlo bien, fíjense que habíamos dicho que S es función de Q y una constante de movimiento. Bueno, la constante de movimiento, por supuesto, apareció de integral, en este caso la constante de movimiento es la energía, y por lo tanto nos queda que esto es raíz de 2me por Q menos E por T más S0. Ahora, ¿qué me dice esta transformación canónica que todavía no la logro interpretar o no la he podido interpretar, digamos, en nuestra discusión, pero ya lo voy a tratar de hacer para que quede lo más claro posible? Entonces, es ahora que fíjense que si yo aplico simplemente Q es esto, lo que nos dice Q, o lo que nos enseña Q, es que entonces Q es simplemente Q es ds a entonces AdP. En este caso, la cantidad conservada que logramos encontrar es la energía. Por lo tanto, si hago de S a DE, que es lo que uno descubre, entonces, lo que uno descubre es que simplemente, bueno, derivo eso, como es una raíz cuadrada, me sale un medio hacia afuera, me queda abajo el argumento 2me, y me queda arriba la derivada de 2me, eso es 2m por Q menos, y el otro término es E por T, así que me queda simplemente T, y por lo tanto lo que uno descubre entonces, al hacer esto, que Q, en realidad si lo despejamos de acá, podemos despejar Q chica, que es más fácil de entender como función de T. Veamos lo que pasa, si lo paso hacia el otro lado, paso el T hacia el otro lado, me queda Q más T, ¿ok? Los dos se cancelan, y entonces multiplico por raíz de 2me. Bueno, hay un E ahí que está en esa raíz, lo puedo colocar dentro de la raíz para que quede más bonito. Entonces eso me queda simplemente raíz de que me queda arriba m, ok, perdón, me queda abajo m, me queda E arriba, 2e arriba, y abajo me queda m raíz. Y por lo tanto encontramos que la solución del problema efectivamente es de esta forma que acabo de escribir ahí. Por lo tanto uno encuentra que efectivamente las soluciones de este problema son tales que Q crece linealmente con el tiempo, donde uno interpreta varias cosas, o sea, donde obviamente E es la energía. O sea, usando esta notación me salió que E es la energía, y por otro lado me queda que Q0 tiene que ver simplemente con el tiempo inicial. Es el parámetro que paraliza el tiempo inicial. Así que veamos qué significa esto. Entonces, para entender lo que acabo de hacer profundamente, lo siguiente, voy a insistir, lo que nos dice es que la pregunta que nos hicimos es, yo tengo un sistema el cual evoluciona, cualquier sistema que evoluciona, y por lo tanto el generador de evolución temporal hacia acá, eso lo hace el hamiltoniano, eso me hace evolucionar en el tiempo. Sin embargo, nos preguntamos si existe una transformación canónica que me devuelva a las condiciones iniciales. Por supuesto, no nos devuelve a las condiciones iniciales. Esa transformación canónica nos va a devolver a las funciones de las condiciones iniciales si nosotros imponemos que esta transformación canónica más bien nos devuelva a algo que, como lo que puse acá, entonces en este caso que nos devuelva a algo que genere, digamos, Q y P, pero tales que los Q y P sean constantes a partir de las condiciones iniciales que puedo definir las constantes de movimiento. Por lo tanto, como impuse que sus derivadas fueran cero, al imponer eso, que fue lo que escribí en esta condición de acá, entonces nos quedó eso, y además de imponer que, y esa fue la decisión de Jacobi, de imponer que el hamiltoniano en estas nuevas coordenadas fuera cero, nos dio esta ecuación que llamamos Hamilton-Jacobi, que nos dice entonces que el hamiltoniano más la derivada de ds a dt es cero, y eso simplemente proviene de esta relación que ya la habíamos sacado a partir de los generadores. Teníamos esta relación que está ahí, esa ya la conocíamos, que K menos ds a dt menos el generador igual a h. Y lo que vemos cuando aplicamos esta idea de Hamilton-Jacobi a nuestro problema, lo que descubrimos profundamente es que entonces uno descubre que efectivamente se aplicaba partícula libre, tomamos el hamiltoniano, escribimos la ecuación de Hamilton-Jacobi,
que es una ecuación no lineal, y ahora, ¿qué nos dio? Primero logramos resolver esta ecuación no lineal a derivadas parciales. Seguramente la ecuación de Hamilton-Jacobi es la ecuación más compleja que van a conocer a derivadas parciales, que la hace, digamos, complicada como ecuación. Sin embargo, lo primero que hicimos fue que, debido a que no depende explícitamente del tiempo, se puede separar, que fue lo que hice en esta parte de acá, la logré separar. Entonces la escribo como una función de Q y de T. Y al separarlas, eso entonces nos permite inmediatamente hacer algo interesante, que es que ambas ecuaciones se pueden resolver. Encontramos que una función que es solo de Q y una función que es solo de T solo pueden ser iguales si hay una constante. Eso me permite introducir una constante de movimiento, y por dimensiones le coloqué E porque va a ser la energía. Y lo que me dio es que integré las dos ecuaciones, y al integrarlas entonces encontramos esta ecuación que está acá, esta ecuación que nos dice que él es el generador que hace esto de partir del sistema de partida y devolvernos a, en realidad, las cantidades conservadas y parámetros. En realidad tiene la gracia que efectivamente nos da esto que está acá, es el generador. Si ocupo la otra relación del generador, encuentro la solución. Y tengo dos interpretaciones. La primera interpretación que tengo es que la constante que encontramos, que sería el P de este generador, es directamente la energía. Así que bien, encontramos algo que vale la pena, energía. Y el Q0, al invertir la solución, encontramos que era el tiempo. Así que efectivamente este método de preguntar si existe un generador que nos lleva a las constantes de movimiento, que en realidad podemos pensar que es volver a las condiciones iniciales, con ellas construimos las cantidades conservadas. En realidad esa es la correcta visión. Entonces encontramos esta acción. Entonces, ¿qué observaciones podemos decir interesantes de esta ecuación? Podemos decir muchas cosas, digamos, pero lo primero que podríamos decir, digamos, o las observaciones que deberíamos anotar importantes son las siguientes. La primera de ellas es que, bueno, la ecuación Hamilton-Jacobi es una ecuación de alta complejidad, eso no cabe duda, digamos, no es una ecuación difícil, es esta ecuación es muy compleja. En general van a ser pocos casos los que podemos resolver bien, es bastante complicada como ecuación, porque es no lineal, a derivadas parciales, es una ecuación compleja, y en realidad, bueno, es difícil que se los pueda mostrar con las cosas que tengo a mano, pero es una ecuación compleja. Si se resuelve, si soy capaz de descontar este S, vamos a ver por qué lo llamo S, de Q y P, entonces la razón, si soy capaz de descontar S de Q y P, entonces el sistema es integral. Si se resuelve, este sistema es integrable. Y la razón de eso es porque obviamente al hacer eso tengo este S, y vía las relaciones de colocar Q voy a encontrar puras relaciones que no son ecuaciones diferenciales, son simplemente relaciones, por lo tanto integré el sistema. No siempre se puede hacer eso, o sea, en general resolver la ecuación Hamilton-Jacobi va a ser más bien excepcional que una cosa común, no es una cosa que podamos tener todo el tiempo, es más bien algo muy poco probable, pero bueno, que si uno lo logra hacer, estamos muy bien. Así que eso es por un lado una propiedad interesante. Lo otro es que uno, cuando resuelve la ecuación de Hamilton-Jacobi, van apareciendo constantes de movimiento, y por lo tanto hay que interpretar. Entonces cada vez que encontramos una constante, la asociamos a los pi. ¿Ok? Porque en esta ecuación, vuelvo a insistir, cuando escribimos así, escribimos simplemente el hamiltoniano evaluado en QI y evaluado en los pi, reemplazándolos por ds a de QI. Entonces eso nos va a dar ecuaciones en general del tipo I más ds a dt, nos va a dar ecuaciones no lineales, e integrando esta ecuación, no tenemos recetas en general para este tipo de ecuaciones, pero somos capaces de integrar. Cada vez que vamos integrando vamos a tener constantes de movimiento, y esas constantes de movimiento son las que les vamos a asociar a los P, tales que después obviamente esos P nos van a permitir, digamos, resolver, digamos, la ecuación. Pero recuerden que el S que está ahí es la ecuación Hamilton-Jacobi, pero el S es función de QI y los PI. Por lo tanto, los PI tienen que ser parámetros que van apareciendo espontáneamente a partir del procedimiento, digamos, de integración. Ahora, en el caso particular que acabamos de ver recién, entonces, si el hamiltoniano que uno está estudiando, si H en principio es función solo de QI y PI es independiente del tiempo, entonces si
es independiente del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si es independiente del tiempo, ya sabemos por el teorema de Noether que entonces H es conservado. Pero a nivel de la ecuación de Hamilton-Jacobi nos dice trivialmente eso de la siguiente forma. Nos dice que si yo tomo entonces H y lo escribo como QI y además le sumo entonces PI, que lo tengo que reemplazar por DSA de QI, entonces, y esto no depende del tiempo, y tengo ds a dt 0, siempre puedo hacer la siguiente separación de variables, escribir h igual a, en realidad, a un w, que va a ser función de los qi, aparte hay que ver cómo nos queda, este h que va a ser función o sea, de los ls, perdón, no el h, ls, estoy hablando del s, por supuesto. S, la acción como función para resolver esta ecuación que está ahí, S debe ser una función de WQI más o menos inmediatamente E por T. La razón por qué uno coloca E por T, si quieren más un S0, es que si lo reemplazo ahí me queda inmediatamente que tengo que resolver, en realidad la ecuación que tengo que resolver es la forma H igual a de función de QI por DS. En realidad no es DS, ya nos queda el W, esta parte solo depende de QI, de W a de QI, y eso igual a la energía. Entonces inmediatamente ya tenemos una cantidad conservada, es decir que ya sabemos que el S, al resolver esta ecuación, otra forma de decirlo, este S es función de QI, y al menos ya tenemos un P, I de estos grandes, que son cantidades conservadas, que es simplemente la energía. Van a haber otros que habrá que calcular, ok, aquí tenemos este I, pero este último I o J, si quieren, debiera variar entre J, en este caso, obviamente ya es contra una cantidad conservada, no están todas, este J debería ir desde 1 hasta n-1. Entonces, al menos con eso ya uno tiene alguna de las cantidades conservadas. Entonces, esto nos da una imagen interesante de lo que es, digamos, el generador. Esta ecuación de alguna forma, si soy capaz de resolverla, entonces soy capaz de contar todas las soluciones, pero el primero es por qué he usado S. Uno se pregunta por qué en todo lo que les estaba mostrando ocupo S y S lo teníamos un poco guardado para la acción. Entonces lo primero que voy a hacer es tratar de interpretar y que se den cuenta que este S en realidad que acabo de definir tiene una interpretación profunda que es una nueva interpretación de la acción. Entonces, interpretación. ¿Cómo interpretar esto? Entonces, por un lado, yo tengo que S es función de QI y PI y es un generador. Recuerden que los P grandes en este caso son constantes de movimiento. Entonces, si uno le toma la derivada total, entonces, si quieren, tomemos la derivada total, considerando la derivada total. Si uno considera la derivada total, entonces uno diría, bueno, esto es dA de t de S. Obviamente, en general, por supuesto, el generador puede también depender del tiempo, no afecta en nada. Entonces, si hago dt a ds, eso me va a dar, por un lado, me va a dar simplemente ds a de qi por qi punto, más ds a de pi por pi punto, más ds a de t. Entonces, ¿qué nos da esa relación, digamos, que nos aparece ahí? Entonces, voy a colocar esto así, para que un poco más claro, ahí y acá. Entonces, ¿eso qué nos da? Bueno, lo primero que deberíamos decir de eso que aparece, digamos, en esa expresión que está ahí, lo primero que deberíamos decir es que este término de acá, PI, es constante, así que eso es 0. Por otro lado, por definición, por definición tenemos que PI es ds a de qi. Por lo tanto, me queda que d a de t ds es PI por qi punto y tengo más ds a de t. Pero usando ahora la ecuación de Hamilton-Jacobi, ahí simplemente está sin usar la ecuación de movimiento, pero solo usamos ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento, en este caso, ecuación de Hamilton-Jacobi, entonces, donde recuerda Hamilton-Jacobi nos dice que H evalúan QI de ds a de QI, ok, eso es el P, y que hay que reemplazarlo por eso que está ahí, más ds a de t igual 0.
Por lo tanto, si eso es así, de acá entonces puedo despejar, de aquí despejo, de esta expresión de acá despejo el de ADT, y entonces me queda que PI, acá entonces me queda que D ADT DS, vamos a este color, me queda PI igual a QI punto, y contracción por supuesto de índices, que nos va a dar esto, nos va a dar lo siguiente, nos va a dar que simplemente si lo reemplazo vale menos H, y por lo tanto eso que está ahí nos queda que si lo integro nos queda que directamente S es la integral de PI adq.i menos h adt, y por supuesto esto ya lo reconocemos, esto está acá en lagrangiano, y por lo tanto nos dice algo muy profundo, nos dice que S en realidad es la integral de lagrangiano de adt. Por lo tanto, efectivamente, esto está acá, nos da una nueva interpretación de nuestra acción. Entonces, ¿esto que nos enseña? Nos enseña que la acción, entonces observación, importante, observación, ¿qué nos dice esto? Nos enseña que la acción, ok, la acción simplemente se puede interpretar, ok, la acción es la cantidad física que al minimizarse genera las ecuaciones de movimiento o la evolución de los sistemas. Pero esto nos da además una interpretación interesante y nueva e inesperada, que nos da también, y es una nueva forma de interpretar, y aquí por eso voy a probar la parte, también es la transformación canónica, que lo que hace en realidad es que relaciona las cantidades conservadas y los parámetros y sus respectivos parámetros. Por ejemplo, recuerden el tiempo tiene T0, si se conserva el momento angular aparece φ0, entonces, y las cantidades conservadas y sus parámetros relacionados. ¿Ok? Entonces también es la transformación canónica que relaciona las cantidades conservadas y sus parámetros relacionados con las variables en un instante dado, con las variables P y Q en un instante dado. Entonces hace algo muy, muy, muy interesante esta cantidad, digamos. En realidad, si uno la mira, digamos, genera algo demasiado, digamos, importante e interesante, digamos, nos da algo bastante, digamos, interesante. Nos genera entonces que en un instante dado. Entonces nos da toda esta, digamos, todo este tipo de, digamos, cosas inesperadas, nos enseña, digamos, cómo relacionar unas con otras. Así que en realidad tiene una interpretación profunda que nos enseña cosas bastante, digamos, inesperadas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Digamos, vamos a simplemente dar una interpretación interesante, aunque con esto podemos resolver muchos problemas interesantes, pero antes de resolver quizás más problemas, quizás voy a comentar algo que me parece profundo, que tiene que ver una relación entre lo que llamaríamos la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Entonces, mecánica clásica y mecánica cuántica. Entonces, la ecuación de Hamilton-Jacobi va a ser un contexto muy natural donde estas dos cosas se van a relacionar fuertemente, digamos, donde vamos a poder encontrar una relación una y otra. Entonces, ¿cuál es la razón o cómo uno descubre esta profunda relación, digamos? Esta relación se la debemos a un personaje importante que está acá, que es Erwin Schrödinger. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos Erwin Schrödinger. Entonces, Erwin Schrödinger es un personaje que es del 1887 hasta 1961.
Entonces, Schrödinger en particular hace un trabajo bastante importante en los años 20, más o menos en 1920, de ese orden, más o menos cuando ya tenía una edad de 30 y tantos años, cerca de los 40 años, va a ser un trabajo donde va a hacer una interpretación de la mecánica cuántica, es decir, la física a escalas muy pequeñas, tiene comportamientos muy distintos a los habituales. Heisenberg, como les dije, utilizando ideas muy similares para el de Poisson, nos va a permitir entender la mecánica cuántica, pero Schrödinger también, es decir, la física a escala muy pequeña, entonces física a escalas pequeñas. Entonces, Schrödinger, ¿qué es lo que va a hacer de interesante? Bueno, lo primero que va a decir la mecánica cuántica, no va a entrar mucho a discutir eso, porque obviamente van a tener un curso de mecánica cuántica donde van a aprender este tipo de cosas, pero la física en realidad va a estar descrita por una variable compleja, ¿ok? Que es función del espacio y el tiempo. Esto va a ser un campo complejo en realidad. Entonces, este campo complejo, que la interpretación que tiene es que si uno toma el módulo, nos da la probabilidad descontar una partícula en una posición dada. Él va a proponer, voy a partir al revés, voy a partir con la mecánica cuántica y voy a tratar de transformarlo y llevarlo a una ecuación más simple, y ahí vamos a reconocer en forma muy natural la ecuación de Hamilton-Jacobi. Pero entonces, ¿cuál va a ser la ecuación que usamos en mecánica cuántica en nombre de Schrödinger? Esencialmente, Schrödinger va a estar motivado si uno tiene un sistema físico, supongamos que tiene un hamiltoniano H, que clásico, entonces tiene un hamiltoniano clásico, supongamos, ok, escribamos, tiene un hamiltoniano clásico de la forma pm cuadrado más bd. Entonces, este sería su hamiltoniano clásico. Entonces, lo que él va a decir es que si clásicamente se comporta así, cuánticamente uno va a aprender, para eso es un largo camino, entender que los P y los Q en este caso es R, pero bueno, llamémoslo R porque sea más natural. Entonces voy a tener R, si quieren RQ. Entonces, R acá. Entonces, lo que va a decir es que, o tenemos que hacer que los P, las posiciones y los momentos ahora son operadores, y estos operadores tienen propiedades muy interesantes que uno debe descubrir, pero lo que va a proponer es que, motivado por este tipo de hamiltoniano, entonces él va a decir que la ecuación de amplitud, que describe, digamos, la evolución de estos sistemas hamiltonianos, va a ser simplemente h cuadrado partido por 2m, aparece esta constante h, que ya la voy a mencionar, donde reemplazamos los p como especie de derivadas. Entonces aquí nos queda un laplaciano, ok, esta es la ecuación que se llama ecuación de Schrödinger, y aquí obtenemos u, entonces vamos a obtener u de r por psi, y obviamente esto es la energía, esto es igual a energía, y la energía en realidad uno tiene que reemplazarla por algo que es simplemente de la forma IH de ADT D. ¿Ok? Va a proponer esta ecuación. Por ahora, supongamos que esto es una proposición. Voy a tratar de llevar y mostrarles que esta proposición viene de una teoría hamiltoniana un poco especial, que es una teoría hamiltoniana cuántica, si quieren verlo así, pero tenemos esta ecuación que tiene esta forma que está acá. Esta es la ecuación, entonces, una ecuación muy importante que seguramente muchos de ustedes van a estudiar en mucho detalle en algún momento cuando hagan su curso de mecánica cuántica, va a ser donde van a estudiar esto de este acá. Entonces, llevó mucho tiempo entender, obviamente, el origen de esta ecuación de Schrödinger. Entonces, tratemos de darle una interpretación un poco más profunda e interesante a esta ecuación. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es simplemente, y esto fue propuesto, hay trabajos paralelos de de Broglie y Madelung, que un poco inspiraron a este tipo de trabajo, que después va a continuar David Bohm, pero esencialmente la idea es la siguiente, si me permiten hacer el siguiente ANSAT o representación, es lo que llamamos representación polar. Esta representación polar se le debe a Madelung, justamente estudiando este problema. Entonces, la idea es simplemente estudiar psi igual, uno lo va a escribir como representación polar, como un número complejo. Un número complejo siempre lo puedo escribir como su módulo, ¿ok? Y escribirlo también como una fase. Entonces, a la fase la voy a escribir así. Ah, se me olvidó decir algo importante, que era lo que es donde, le he dicho hace rato, h barra es la constante que caracteriza la mecánica cuántica, que nos enseña, digamos, sus propiedades y etcétera.
O sea, sin h barra no tiene sentido hablar de la mecánica cuántica. Ahora, esta constante vale 6,63 por 10 elevado a menos 34 y tiene unidades justo de acción, es decir, tiene unidades de energía por tiempo. Eso está escrito entonces en Joule metros. Entonces, cuando uno escribe Joule segundos, perdón. Entonces uno escribe unidades de Joule segundos. Ahora, esto es un número tremendamente pequeño y eso hace que la mecánica cuántica en nuestra vida cotidiana no la observemos fácilmente. Eso hace que para verla, entonces debemos, digamos, hacer, digamos, un montón de cosas. No es trivial ver la mecánica cuántica solo porque esta constante muy fundamental de la física hasta el día de hoy es una constante importante de naturaleza. Nos dice entonces que es un fenómeno muy chiquitito, 10 a la menos 34 joules segundo, es algo muy, muy pequeño. Pero bueno, si tomamos esto y entonces escribimos R por E elevado a ISH, veamos qué es lo que nos pasa y veamos qué significado profundo tiene lo que acabo de escribir. Entonces lo primero es que, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, por un lado tenemos dt de psi a dt. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, si hacemos esta transformación, entonces tengo que derivar estas dos funciones, por supuesto, r, s también es función de r y t. Por lo tanto, si derivo esto, entonces al derivar esto me va a quedar simplemente, va a ser d a dt de r por exponencial de is partido por h, más, entonces baja un i h de dt a ds, exponencial de ish. S y H son funciones, hay que decir eso, quizás no lo dije, lo voy a observar. S y H son funciones, por supuesto, reales. No son números complejos, ¿ok? Son funciones reales. Entonces tenemos estas funciones reales, S y H. Entonces fíjense lo interesante que aparecen exponenciales, pero la ecuación es lineal. Por lo tanto, cuando reemplace por todos lados, como esta ecuación es lineal, aquí me van a salir exponenciales, aquí me van a salir exponenciales, aquí van a salir exponenciales, se pueden cancelar en todos lados. Y lo interesante es que aquí me va a quedar algo que es puramente real y algo puramente imaginario. Por lo tanto, la evolución del módulo de esta función de amplitud va a quedar separada en la parte real y en la parte imaginaria. Entonces eso va a ser una ventaja. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a reemplazar, simplemente reemplacemos esto en la ecuación y veamos qué es lo que sorprendentemente vamos a encontrar al hacer este tipo de operación. Entonces, si reemplazo eso, veamos qué nos da. Entonces, por un lado tenemos IH de psi a dt, que es el lado que está en el lado derecho acá, hay un IH afuera. Okay, por lo tanto, eso me queda multiplicado por esto, me queda entonces IH dt a dr. Voy a sacar el factor común de la exponencial, total está en todos lados, así que lo saco, me queda IH, después me queda un IH con este IH que acabo de bajar, y con I me da menos 1, así que me queda un menos, y el H con el H que está afuera se cancela, así que queda menos 1 dt a ds, y todo esto es factor de exponencial de ISH. ¿Okay? Ahora al otro lado de la ecuación hay que trabajar un poco más, entonces tenemos que reemplazar eso ahí, pero entonces antes de reemplazar quizás debiéramos calcularlo, porque no es una expresión trivial. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, el laplaciano, no hay que olvidar, el laplaciano de psi, eso como uno lo entiende, bueno, el laplaciano de psi, siempre eso es la divergencia del gradiente de psi, ¿ok? Esa es la forma correcta de entenderlo. Entonces calculamos estas cantidades que están acá. Entonces el gradiente de psi es lo primero que calculamos. Entonces el gradiente de psi lo calculamos con Perdón, cuidado. profesor, Y eso, una consulta. ¿sí? No sé si me equivoqué, pero creo que falta una R en las ecuaciones. En la Fal- página anterior, la página 6 al final, ¿Sí? ¿Dónde falta una R? cuando deriva el de phi, claro, deriva el de R de t por la exponencial y el segundo término Ah, sí, debería estar multiplicado por R. por supuesto, que hay un R. Gracias por la observación. Aquí entonces hay un R. Por supuesto, hay un R ahí, si no me va a quedar mal. Un R muy importante. Muchas gracias. Entonces, ¿qué nos queda? Muchas gracias. Entonces me queda, eso que está acá, me queda entonces gradiente de R por E elevado a I de S partido por H. Y eso entonces, ¿qué es lo que me da? Me da entonces me da obviamente el gradiente del primero, me queda R por exponencial de IS partido por H, más, acá me queda entonces, lo voy a anotar acá abajo, más simplemente R
por I partido por H de gradiente ahora ds por exponencial de ISH. Y ahora le tengo que aplicar una nueva derivada, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, para que nos dé esto, tengo que volver a derivar esta cantidad. Entonces, aplicar el gradiente, como divergencia del gradiente, me queda el primer término que me queda, simplemente me queda laplaciano de R, ¿ok? Por exponencial de ISH. Después me queda más, entonces ahora cuando deriva acá, tengo que derivar la exponencial, pero derivar la exponencial, eso entonces me va a bajar un gradiente de S y un gradiente de R, así que eso me queda gradiente de R, punto gradiente de S, partido por H barra, exponencial de ISH, y me sale por supuesto un I acá afuera, porque la derivada del exponente baja un I. Sin embargo, fíjense que después cuando venga y derive, ahora el primer término acá también me queda exactamente el mismo término, así que aparece dos veces. Aparece dos veces B. Después tengo que derivar, ya derivé el primer término de esta expresión que está acá, así que derivo ahora el segundo término que está acá, y el segundo término que está acá simplemente me queda como ya es un gradiente, entonces al derivar me va a quedar explícitamente de la forma más R, I, por supuesto hay un I, partido por H barra, de Laplaciano de S, por exponencial de ISH barra. Ahora me falta un último término por derivar, que es el término que está en la expresión de arriba. Eso entonces lo derivamos. Entonces se va a bajar un IH, con el IH que está afuera, entonces I con I es menos 1. Me queda entonces H cuadrado, me queda R, y me queda simplemente ds.ds, o si quieren ds cuadrado. Y todo esto, por supuesto, por exponencial ISH. Ya está. Esta expresión es la que andábamos buscando, que hay que reemplazar en esa expresión, digamos, que está un poco fea arriba. Si quieren, la podemos reescribir para que nos quede más bonita, o sea, uno la puede escribir un poquito más elegante y coloquemos solo el factor común de exponencial, es decir, esto es Laplaciano de R. Entonces, como es Laplaciano de R, nos queda Laplaciano de R más dos veces I por gradiente de R por delta S partido por H, más, también hay un I aquí, más IR partido por H de Laplaciano de S, y menos, finalmente me queda menos R partido por H cuadrado, gradiente de S al cuadrado, todo esto multiplicado por exponencial de ISH. Así que nos queda esa expresión que está ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos por un lado el dt de psi, que ya lo calculé, y lo tengo que igualar acá, así que igual ahora esta expresión, ya tengo la parte de acá, solo me queda esta parte de acá, que es muy simple. Entonces, al hacer eso, ¿qué nos da? Nos da entonces, por un lado, por el lado derecho, nos queda que IH barra de psi a dt, ya lo calculé, eso simplemente es IH barra, ok, dr a dt, menos ds a dt, por R, por exponencial de ISH barra. Eso nos queda igual a qué cosa? Nos queda igual al laplaciano, pero el laplaciano está multiplicado también por un h cuadrado partido por 2m, paréntesis del laplaciano, pero el laplaciano vale laplaciano de R más dos veces I por dr punto ds partido por h barra, más IR partido por H Laplaciano ds, menos R partido por H cuadrado Laplaciano ds, o sea, gradiente de S, perdón, al cuadrado. Hay un gradiente de S ahí, a ese cuadrado no va, eso es gradiente de S al cuadrado. Y todo esto multiplicado por exponencial de IS partido por H barra, y solo me faltaría más el potencial del problema, evaluado en R, por epsi, y eso es simplemente R elevado ISH barra. Por lo tanto, lo primero que podemos hacer es simplificar todas estas exponenciales, ya no están. Por otro lado, entonces nos queda la parte real y la parte imaginaria, así que podemos simplemente igualar las partes reales e imaginarias y encontrar, digamos, la ecuación que describe al sistema físico en cuestión. Entonces lo que hacemos es, reconocemos todos los términos, por ejemplo, que nos quedan reales. Esta parte de acá es real, eso es real, esta parte de acá es real, así que este término va ahí, eso es real. De acá tenemos que tener cuidado acá, entonces de acá teníamos este h cuadrado, pero tenía un signo menos, que se me olvidó colocar ahí, menos, hay un menos aquí.
Entonces tenemos, ¿qué término acá es real? Este es real y el último es real. Todos los otros no son reales. Entonces buscamos las partes real, entonces reconociendo la parte real. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Bueno, por el lado derecho obtenemos simplemente menos R de S a de T igual. En el otro lado, ¿qué obtenemos? Menos H barra al cuadrado, ¿ok? Ah, y aquí se nos fue un IH barra, sí, en este término de acá hay un IH barra, por supuesto, que no coloqué, no, pero el DTS tiene, ya usé el IH barra, perdón, ya lo usé. Tenemos este H barra al cuadrado partido por 2M, y acá nos queda entonces Laplaciano de R. Y el otro término, fíjense que va con signo menos, con el menos nos queda más, nos queda entonces término ds al cuadrado por r partido por 2m. El h cuadrado se cancela porque aquí hay un h cuadrado que está acá y aquí hay un h cuadrado que está acá. Y además tenemos otro término más, que es de la forma más br por r. ¿Ok? Ahora, si se fijan, tenemos r en todos lados, así que voy a simplificar por r, divido por r, y ahí vamos a encontrar una ecuación un poco más conocida o más natural en nuestra discusión, digamos, que es lo que quiero mostrar, digamos. ¿Cuál es la ecuación que vamos a encontrar? Simplemente aquí encontramos, si saco y paso esto hacia el otro lado, entonces nos va a quedar ds gradiente al cuadrado partido por 2m, divido por r, saco el r, más b de r, ¿ok? Más ds a dt, y aparece un término extra, el único término que está un poco extraño es de la forma h cuadrado partido por 2m laplaciano de r partido por r, y esto igual a 0. Entonces ya tengo esta ecuación de acá. Esta ecuación es muy fundamental porque si la miran, si uno ya la mira, esta ecuación directamente es casi una ecuación de Hamilton-Jacobi, o si quieren, es casi la ecuación de Hamilton-Jacobi. ¿Por qué? Porque recuerda que es como, si ven este término acá es p cuadrado, reemplace el gradiente por p cuadrado, más ds, y por lo tanto esto tengo aquí, todo este término acá, lo puedo ya interpretar como un hamiltoniano más un dt a ds igual a 0. Así que efectivamente estoy obteniendo una ecuación Hamilton-Jacobi. Pero voy a colocar también la otra ecuación. Entonces, si reconocemos la parte imaginaria y después miramos las ecuaciones imaginarias, entonces, ¿qué es lo que vamos a descubrir de la parte imaginaria? La parte imaginaria entonces sería este término que está acá y estos dos términos que están acá, y no hay más. Entonces, de esos términos, fíjense, el lado derecho me queda entonces simplemente mirando, nos queda IH barra D a dt dr igual. Del otro lado, ¿qué nos queda? Nos queda simplemente, hay un h cuadrado que lo tengo que multiplicar. Entonces, me queda como h cuadrado, me queda entonces, fíjense que aquí hay un h abajo, así que queda un h afuera nomás. Entonces me queda menos, un signo menos, h partido por 2m, factor común de qué? De, entonces tenemos 2, la parte del i lo cancelé, me queda entonces menos 2 Laplaciano de R por Laplaciano de S, el H ya lo simplifiqué, más R por Laplaciano de S. ¿Ok? Entonces encontramos esta ecuación que está ahí. Interesante, la primera cosa interesante es que H barra desaparece esta ecuación, el I también, por supuesto el I estoy reconociendo la parte imaginaria, así que no hay, solo hay H barra que acabo de cancelar. Se desaparece el H barra. Y esta ecuación, si uno la multiplica, es un pequeño truco de matemáticas, multiplica esto por r, no por r cuadrado, sino por r, entonces uno descubre algo muy interesante en esta ecuación, uno hace con cuidado eso por r. Entonces, si multiplico por r, entonces me va a quedar r por dt de r, así que eso es dt r cuadrado, y al otro lado de la ecuación me queda menos, todavía tengo este 2 partido por m, así que lo 1 partido por 2m, me queda una derivada total. Esto es 2r por gradiente de r por ds más r cuadrado por Laplaciano ds. Eso, si uno lo mira bien, eso es directamente gradiente de qué? De r cuadrado por, entonces, divergencia de r cuadrado por gradiente de s.
partido por este caso por 2m. Por lo tanto, uno encuentra esta ecuación que uno si quiere la puede escribir un poco más bonita, la escribe hacia el otro lado. Esta ecuación se escribe así, nos queda dtr más gradiente, y entonces acá que nos queda de r cuadrado, y acá queda simplemente ds partido por 2m igual a 0. Y esto, Perdón, ¿sí? ¿no nos falta un factor un medio frente al de TDR cuadrado? ¿Dónde hay un medio? Aquí, así, perdón. Ahí, sí, sí, se cancela el m, tienes razón. Entonces, efectivamente, se cancela el 2 con el 2, ya no va, tienes razón. Y entonces acá solo queda m, eso es correcto. Queda m. Ahí está perfecto. Entonces nos queda esta ecuación de acá, y esta ecuación más esta ecuación es la equivalencia a las ecuaciones. La voy a escribir quizás de una forma aún más evidente lo que quiero decir. Entonces escrita esto así, entonces esto nos queda ds al cuadrado partido por 2m más, voy a hablar de un potencial efectivo, pero prefiero escribirlo br más h barra al cuadrado partido por 2m gradiente, perdón, Laplaciano de r partido por r más ds a dt igual a 0. Así que estas son las ecuaciones, digamos, fundamentales que nos quedan por entender o describir. Solo quiero comentar, digamos, algunas cosas de estas ecuaciones. Primero que nada, esta ecuación de acá, si uno la mira, entonces esta es una ecuación tipo Hamilton-Jacobi, donde lo que tenemos es simplemente un hamiltoniano, donde estamos reemplazando, tenemos coordenadas r y tenemos momentum p, que en este caso, si quieren, sería simplemente al reemplazarlo, recuerden, tenemos que reemplazar la derivada, el p por su derivada, que en este caso, bueno, como estoy en tres variables, por eso puse gradiente, simplemente así. Entonces, eso nos dice que el hamiltoniano equivalente es p cuadrado partido por 2m, donde tenemos un potencial especial, que es el potencial original del problema, pero aparece una corrección cuántica, que es la única parte donde nos queda h barra. De todos lados donde hay h barra, este es el único término que nos queda en h barra. Es algo un poco sorprendente, pero nos queda este h barra ahí. Ahora, las primeras personas que estudiaron esto fue David Bohm, así que a este potencial de la mecánica cuántica le llaman potencial de Bohm. ¿Ok? Ese es el potencial de Bohm. Entonces, este potencial da cuenta de la mecánica cuántica, pero les dije que h barra es muy chiquitito, es 10 elevado a menos 34, al cuadrado es 10 elevado a 64, a 68. Por lo tanto, en el límite de h barra, que es nuestra escala de la vida, donde nosotros vivimos, h barra es realmente 0, y al cuadrado ni hablar. Entonces, efectivamente, en ese límite, si yo desprecio el potencial de, en este caso, despreciamos el potencial de Bohm, simplemente nos queda que recuperamos la mecánica clásica. Eso nos dice que está completamente desacoplada la acción, queda la acción, que en este caso, la acción, vuelvo a insistir, se interpreta como la función de amplitud de la mecánica cuántica, tiene un R, ya vamos a decir algo acerca del R, pero primero que decimos es que la fase está completamente descrita por la acción. Entonces, efectivamente, eso es la acción clásica, y cuando h barra es muy pequeño, como nuestra escala de los milímetros, los metros, los micrones, la mecánica cuántica es despreciable. Efectivamente, la física está escrita solo por esta ecuación que está acá. O sea, no queda, estas dos ecuaciones en algún sentido se desacoplan, y está escrita solo por ese mundo que está ahí. Así que eso describiría la física usualmente. Ahora, la otra ecuación, si uno la mira, y ese es mi último comentario para terminar la clase de hoy, que es la última clase, entonces es que esta otra cantidad es un poco más difícil de entender y tiene que ver con una ecuación de continuidad. Si uno la mira, esa es una ecuación de la forma, si uno la mira con cuidado, esta ecuación es de la forma simplemente, si uno la mira con cuidado, va a ser una ecuación de la forma muy simple, es de la forma dtr cuadrado más un gradiente de J igual a 0. Eso lo llamamos ecuación de continuidad, como en electromagnetismo, como la ecuación que describe las cargas. Por lo tanto, J es un flujo que obviamente depende de R cuadrado y está multiplicado por gradiente de S partido por M. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Y esa es la interpretación que uno puede hacer simple. Bueno, primero que nada, R al cuadrado uno lo puede tomar como la densidad de algo. En realidad va a tener que ver con la densidad de probabilidad. Eso es la explicación que vamos a hacer en la mecánica cuántica, es la
densidad de probabilidad de una partícula, por ejemplo, de algo. Si estoy estudiando, por ejemplo, la mecánica cuántica de una partícula o de varias partículas, esta cantidad física me va a dar cuenta de la densidad de probabilidad, y el flujo que hace que esta partícula se mueva, obviamente tiene que estar dado por la acción, por las variaciones espaciales de la acción. Pero al estar acopladas estas dos ecuaciones, la primera interpretación que me dice es que cuando h barra es cero, obviamente la acción, por otro lado sabemos que lo que hace, o las trayectorias lo que hacen es que la acción se minimice, y eso efectivamente me da las ecuaciones Hamilton-Jacobi. Pero cuando acoplo estas dos ecuaciones, cuando h barra no es cero, y acoplo con este nuevo campo que le tengo que dar una nueva interpretación, que es la mecánica cuántica, lo que me dice que ahora las trayectorias entonces van a tener distintas probabilidades. Para h barra pequeño, que es lo que llamamos WKB, o muchas veces usamos tipo técnica perturbativa, lo que nos enseña es que en el mundo cuántico entonces las trayectorias está muy cerca de la trayectoria de máxima probabilidad, pero también las otras trayectorias son posibles debido a este tipo de acoplamiento de estas dos ecuaciones. Así que cuando escribimos esto, la mecánica cuántica lo que hace es que extiende o generaliza nuestra visión de la minimización, digamos, de las trayectorias a través de la acción, sino que ahora tenemos la acción que está acoplada con otro campo, y este otro campo esencialmente, en vez de tomar R, tomamos aquí, no, que me falta un R cuadrado, tomamos el R al cuadrado. Entonces este campo nos da cuenta de la probabilidad de las partículas. Va a ser esto lo que nos va a permitir hacer la mecánica cuántica. Así que esta teoría de Hamilton-Jacobi que discutimos hoy día es muy fundamental, nos enseña cómo poder relacionar las ecuaciones de Schrödinger, quien las inventó, un poco entendiendo el problema de dualidad de las partículas, escribe una ecuación de onda para las partículas, pero posteriormente, la descripción que le acabo de dar es más o menos en los años 40, como 20 años posterior a la ecuación de Schrödinger, donde uno reinterpreta esto y se da cuenta que realmente esto es una ecuación tipo Hamilton-Jacobi, acoplada con otro campo que tiene que ver con, en este caso, la probabilidad de las partículas. Así que en realidad el mundo cuántico uno lo puede entender como una extensión de la mecánica clásica, donde ahora las trayectorias no solo tomamos el extremo, sino que uno puede tomar distintas trayectorias. Y lo interesante es que, y eso quizás sea lo último que voy a decir, es que entonces la probabilidad, ahora podemos hablar de probabilidad, la probabilidad de una trayectoria, por ejemplo, está simplemente por la exponencial de la acción multiplicada por, en este caso, la densidad de probabilidad. Ojo que en este caso es un número complejo. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. No sé si hay preguntas o dudas, pero esa es la interpretación que nos permite la mecánica clásica, o cómo vamos a hacer esta extensión, que espero que la descubran muy prontamente en sus cursos de mecánica cuántica. No sé si hay dudas o preguntas. ¿No? ¿Estamos claros? No, no, no por mi parte. Muy bien. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Y eso entonces es una cosa muy importante que estoy seguro les ayudará en el futuro. Bueno, nos estamos viendo prontamente. Espero que estén bien. Nos vemos. Cuídense.